Bienvenidos a su MOOC Argumentando Ando hacia la construcción del texto argumentativo. En esta ocasión estaremos hablando del texto expositivo. El texto expositivo es una clase de texto cuyo objetivo es informar sobre un tema determinado o algún aspecto de la realidad con una estructura ordenada y jerarquizada, cuya función primordial es transmitir información, pero esta no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías. El texto expositivo entonces informa sobre un tema determinado o algún aspecto de la realidad. Tiene unas características, estas pueden ser lingüísticas o textuales. Dentro de las características lingüísticas tenemos oraciones enunciativas, uso de tercera persona, modo indicativo, un registro formal, uso de tecnolectos, es decir, un lenguaje especializado, no expresiones subjetivas. Aquí no se permite las expresiones que vienen influidas por el pensamiento del autor. Tenemos ahora las características textuales: orden, objetividad y claridad. Hay unas funciones en el texto expositivo, que es informar, explicar y dirigir. Ahora, los textos expositivos se pueden presentar de dos formas: divulgativos o especializados. Los divulgativos, dirigidos a un público amplio, abordan temas de interés social desde una perspectiva simple, democrática y que no exige al lector mayores conocimientos sobre el tema que se está presentando. Por el contrario, los textos especializados manejan un lenguaje técnico para un público en específico, por lo que supone un alto grado de dificultad para lectores no especializados en el tema. Estamos hablando de textos que van dirigidos a una comunidad específica. Vamos a mirar ahora la estructura del texto expositivo. Se presenta generalmente una introducción que presenta el tema y aborda el punto de vista, un desarrollo que es el cuerpo del texto y puede abordar diferentes formas. Esto quiere decir que durante el desarrollo podemos adoptar diferentes estructuras como la enumeración, la pregunta-respuesta, la ordenación cronológica, la causa-consecuencia o la comparación. Depende de lo que el autor quiera hacer a la hora de exponer. Finalmente se presenta la conclusión, que es el cierre del texto y resume los aspectos relevantes. Ahora, la información se puede desarrollar de diferentes formas. Una es la forma deductiva, es decir, la información que va de lo general a lo particular. Por tanto, al principio del texto se presentan la idea principal y a continuación se explican o demuestran datos particulares. Otra forma es la forma inductiva, que va de lo particular a lo general. Se parte de unos hechos o pruebas y datos y de ellas se extrae una conclusión, que es la idea principal. Finalmente, otra forma de hacerlo es en la forma encuadrada o mixta, que se parte de la idea principal, se pasa a datos particulares y en la conclusión se vuelve a esa idea principal. La información se puede presentar, como lo habíamos dicho en un principio, en diferentes estructuras o de diferentes formas. Una estructura, por ejemplo, es la estructura narrativa. Se utiliza cuando se trata de hechos o acontecimientos que se desarrollan en el tiempo, como por ejemplo una exposición sobre el proceso de construcción de las catedrales o como el ejemplo que vamos a mirar a continuación. A las 21:17 horas del día 21 de julio de 1969, el módulo de exploración lunar Eagle posó sobre la superficie de la Luna. 3 horas más tarde, su comandante Neil Armstrong se convertía en el primer ser humano que pisaba nuestro satélite. Pocos minutos después, vemos entonces aquí una exposición sobre el primer hombre que va a la Luna. En la estructura narrativa se presentan los hechos ordenados de acuerdo a dos criterios. Primero, el tiempo en que se producen, por ejemplo, textos de carácter histórico en los que haya una exposición de hechos ordenados cronológicamente. En segundo lugar, en el orden en que suceden, por ejemplo, un texto con instrucciones de montaje de un aparato o una receta de cocina. Ahora vemos otro tipo de estructura que se puede incorporar dentro del texto expositivo y es la estructura descriptiva, que se utiliza cuando se trata de seres u objetos o actividades o fenómenos con el fin de describirlos, clasificarlos o compararlos. Por ejemplo,
el Eurotúnel que une la ciudad de Folkestone en el Reino Unido con Calais en Francia está formado en realidad por 3 túneles paralelos, unidos entre sí cada 375 metros por pasillos perpendiculares. El túnel situado más al norte está destinado a la circulación de trenes en dirección a Francia. Los procedimientos más frecuentes en los que se usa la descripción son la estructura propiamente descriptiva, como lo veíamos en el texto descriptivo, la definición, la enumeración, clasificación, comparación, contraste, ejemplificación. Miremos un ejemplo entonces de la descripción que se puede incorporar en los textos expositivos. Presentar una serie de datos o hechos sobre un tema expone cualidades, partes o funciones de un ser u objeto. Se usan conectores espaciales si solo se describe un objeto, en primer lugar, luego, además, más tarde, por último. Miremos un esquema. Tenemos entonces el objeto y las diferentes características que identifican a ese objeto. Miremos otro tipo de estructura descriptiva. Tenemos acá el ejemplo. La casa se ubica en las cruces al lado de un gran bosque. Contaba con un gran jardín formado por hermosos claveles y rosas rojas. Las habitaciones bellamente adornadas contaban con un gran espacio interior. Su cálida decoración solo era comparable con la belleza del paisaje. Vemos entonces el objeto que es la casa y cada una de las características que la identifican. Tenemos otro tipo de descripción que es la definición. Una definición debe incluir el género y la diferencia específica, es decir, la clase de objetos a la que pertenece, lo definido y las características que lo diferencian de esa clase de objetos. Vemos entonces la definición en algunos textos expositivos. Vamos a mirar otro tipo de descripción y es la enumeración, propia de los textos en los que se presentan seres, objetos, actividades que comparten una misma característica o circunstancia. A veces estas se convierten en criterios para agrupar los individuos en clases y en tal caso entonces estamos hablando de clasificación. La clasificación suele ser asociada, ya que es una variante entre la enumeración y la definición. Esta estructura suele haber conectores distributivos, por una parte, por otra, además de conectores de paralelismo o de contraste. Vamos a ver un ejemplo. Algunos animales venenosos pueden matar a un ser humano. La avispa marina se encuentra en el primer lugar de la lista. Esta medusa es capaz de matar a un ser humano solo al tocarlo. La rana dorada la sigue en la lista. Aunque tiene un solo miligramo de veneno esparcido en su cuerpo, es capaz de matar a 20 personas. Luego encontramos al pulpo de anillos azules. Este pequeño animal que mide 12 y 20 centímetros es capaz de matar en cosa de minutos. Tenemos entonces una clase y los elementos de esa clase. Animales venenosos, tenemos entonces la avispa marina, la rana dorada y el pulpo de anillos azules. Tenemos otro tipo de estructura descriptiva, que es la comparación-contraste. Caracteriza los textos en los que se exponen las semejanzas y diferencias entre dos o más objetos o fenómenos. Se utilizan conectores de paralelismo, así, es, como, al igual que, de manera parecida, así mismo, así como, entre otros, y de contraste como, por el contrario, frente a, etc. Miremos un ejemplo. El oro y el bronce tienen un color amarillento y un brillo intenso, que los hacen muy parecidos. Sin embargo, ambos se diferencian, entre otras cosas, por su peso y su dureza. El oro es un material blando pero muy pesado, mientras que el bronce es menos pesado y más duro. Tenemos entonces un objeto 1, un objeto 2, unos rasgos comunes y unos rasgos diferenciales entre ellos. Vamos a mirar otro tipo de estructura que se puede incorporar en el texto expositivo, y es la estructura argumentativa. La argumentación se emplea cuando en la exposición se analiza razonadamente un tema, estableciendo relaciones causales entre los datos obtenidos del análisis. Por ejemplo, una exposición sobre las causas del deterioro de algunas catedrales y sus posibles soluciones. Miremos un ejemplo. Muchas especies de delfines corren serio peligro de extinción. Ello es debido fundamentalmente a la sobrepesca y a las capturas que se producen al intentar capturar otras especies marinas. También la contaminación de los mares está provocando la muerte masiva de los delfines. Vemos aquí un texto expositivo en el que se dan argumentos para atribuir la idea del autor. Los procedimientos más frecuentes en los que se usa la argumentación son problema-solución, causa-consecuencia,
pregunta-respuesta. Vamos a profundizar un poco en esto. Causa-consecuencia. Problema-solución. Es propia de textos en los que se plantea una situación conflictiva y se propone una medida o una serie de medidas que pueden contribuir a resolverla. A menudo aparece asociada a la estructura de causa-efecto. Se suele utilizar conectores textuales del tipo en primer lugar, por otro lado, además, y así consecutivamente. Tenemos entonces un ejemplo. Todos los inviernos se producen en Chile grandes lluvias que provocan gravísimos problemas. Las casas se inundan, los ríos colapsan, el sistema de alcantarillado falla y las personas quedan expuestas a enfermedades respiratorias. Para frenar de raíz estos problemas se requieren políticas públicas de protección, prevención y control. Tenemos entonces un problema y hay una solución 1 o una solución 2. Miremos ahora causa-consecuencia. Consiste en la explicación de un fenómeno o hecho a través del análisis de sus causas o antecedentes y las consecuencias que han derivado del hecho. Entre los marcadores típicos de la estructura causa-efecto están los conectores causales. ¿Por qué? Ya que, puesto que, debido a, entre otros. O los consecutivos, por tanto, por esta razón, así pues, en consecuencia. Así como la presencia de estructuras gramaticales que expresan la causalidad. Miremos un ejemplo. En los últimos años se ha visto un aumento de la cantidad de aves migratorias que viajan desde América del Norte hacia América del Sur. Ello se debe en parte al cambio climático ocurrido a nivel mundial. Sin embargo, la causa principal de este suceso es la adopción de medidas protectoras que algunos países latinoamericanos han tomado para conseguir el aumento de la población de aves. Vemos entonces una causa y unas consecuencias. Y este es el diagrama. Tenemos un hecho y hay una causa y las posibles consecuencias. Pregunta-respuesta. Este tipo de estructura analiza un fenómeno o situación que plantea un problema para ofrecer la solución. Se caracteriza por la presencia de estructuras interrogativas directas o indirectas. Ahora vamos a mirar los tipos de textos expositivos. Manuales, definiciones, enciclopedias, avisos publicitarios, memorandos, circulares, informes, currículos, orden del día, convocatorias, reseñas bibliográficas, entre otros. Vemos entonces cómo estamos relacionados con los diferentes textos expositivos y muchas veces ni siquiera sabemos a qué tipo de texto pertenece. Vamos a mirar entonces un ejemplo. Gabriel Pallares, Londres, 1982, escritor venezolano, licenciado en Letras y magíster en Literatura Latinoamericana, así como en escritura creativa, es autor de 3 libros de relatos, Cuando bajaron las aguas, Hotel y Lo irreparable. Ha sido galardonado nacional e internacionalmente como cuentista y reside actualmente en Buenos Aires. He aquí un texto expositivo. Otro ejemplo, la enciclopedia, y aquí tenemos la definición del agua. El agua, del latín aqua, es una sustancia cuya molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El término agua generalmente se refiere a la sustancia que en su estado líquido, aunque la misma puede hallarse en forma sólida llamada hielo y en su forma gaseosa denominada vapor. Vemos entonces aquí un ejemplo también de texto expositivo que lo encontramos habitualmente en las enciclopedias. Bueno, finalmente les invitamos a que vayan a más contenidos, realicen las actividades concernientes a esta lección. Nos vemos en una próxima ocasión.